El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 10 minutos. No podemos abstraernos del momento de la coyuntura que sigue todavía viviendo el país. Estamos ahora mismo expectantes de cuál va a ser el resultado, con Tertulio amigos, de los diálogos que se abrieron entre el gobierno nacional y las diferentes organizaciones sociales, ciudadanas, indígenas que se movilizaron durante los primeros días de octubre. Una de esas organizaciones es el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas FEINE, y para conversar sobre eso está aquí junto a nosotros Marco Morillo. Él es o pertenece a la Comisión Política de FEINE, para hablar sobre cuáles son las propuestas y los alcances a esta hora del acuerdo con el gobierno. Bienvenido, Marco, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio, a Alexis y a todos los radioescuchas de Majestad. Bueno, creo que hay que poner en primero un contexto para entender lo que está pasando en nuestro país, inclusive en otros países de América Latina. El tema de la inequidad, y ahí voy a un tema, por ejemplo, las zonas rurales esencialmente tienen el 43% de pobreza y aproximadamente el 18% de extrema pobreza. Y en ese contexto se va desarrollando un estado en el cual hay inequidades y con complicaciones también que hay, por ejemplo, en el ámbito de generación de empleo, de reactivación productiva, de apoyo a los sectores agrícolas y campesinos, pues agudizan este panorama social en el Ecuador. A partir de esos elementos del gobierno nacional, como ustedes saben, viabiliza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, y en ello concomitantemente con algunos sectores tengo que señalar con claridad, económicos, empresariales, políticos, en los cuales apenas se dan las medidas económicas, por ejemplo, dadas en octubre, sobre el tema del incremento al precio de los combustibles, pues salieron ya los medios de comunicación a decir que era pues lo mejor que había realizado este gobierno. Pero ¿qué se puede decir del ciudadano sencillo, humilde, del indígena, del campesino, de los barrios urbanos marginales, que en muchos de los casos los jóvenes no tienen empleo? Y encima tener un incremento que en este caso de los combustibles, que es una medida inflacionaria, en el cual iba a afectar el transporte público, el cual también iba a afectar, por ejemplo, el incremento de precio de del transporte, por ejemplo, de los productos agrícolas desde las comunidades hacia los mercados. Y en ese contexto iba a subir para esos barrios urbanos marginales también este precio. Pues más allá, y hoy quiero hacer un tema bien claro. Si bien es cierto, las organizaciones sociales en las cuales la FEINE, la CONAIE y otras organizaciones sociales de trabajadores convocaron a una movilización, pero más allá de esa convocatoria fue el pueblo que justamente se movilizó. No se trataba solo del movimiento indígena. O sea, creo que hay ese liderazgo y esa fortaleza, y hay que reconocerlo. O sea, el movimiento indígena fue el que puso el pecho a las balas. La presencia, ustedes fueron claros como comunicadores sociales, vieron ahí la organización, cómo a partir de esa visión comunitaria se puede organizar una movilización nacional. Pero más allá de eso, creo que sobrepasó unos límites, porque el descontento era mayoritario, generalizado en todos estos sectores. Y una muestra de eso es, por ejemplo, lo que ocurrió la noche del sábado 12 de octubre aquí en Quito, Marco. Aquel episodio del cacerolazo. Por supuesto, y habían otras expresiones también, cuando uno iba por los barrios urbanos marginales, por las comunidades, era generalizado. El que quiera tapar el sol con un dedo, que lo tape. Pero justamente ayer el representante de Naciones Unidas señala que habían ya complicaciones en torno a una complicación social en el Ecuador, que era un caldo de cultivos, el descontento de la ciudadanía en torno a esas medidas. Entonces, los propios informes de inteligencia que los publica el portal web Plan B hablan de aquello. Entonces, en ese contexto nosotros podemos señalar que se inició ese proceso. Y hubiera sido bueno el gobierno nacional, y ahí creo que no quiero señalar que hay ganadores y perdedores. Creo que cuando hay una movilización de esta magnitud, no es que ganan unos y pierden otros. Aquí todos perdemos. De acuerdo en eso. Los pueblos indígenas han perdido 9 personas, las vidas
9 personas, tenemos cientos de heridos, detenidos, procesados. También no es que solamente, porque ahí me va a decir algún empresario, sí, pero nos ha complicado el tema productivo. Sí, pero también las comunidades han hecho un sacrificio. Ellos también han tenido que dejar de comprar, de vender, de trabajar, pero fueron un sacrificio en el cual ya estaban cansados de no ser consultados y que siempre las medidas económicas afecten a los más sencillos y a los más humildes. Creo que ese es el mensaje general. Ahora, ¿hay aprendizajes para todos los lados? Por supuesto que hay aprendizajes para todos los lados. Y por ello, la FEINE ha venido siendo desde una perspectiva propositiva, viendo cómo, más allá de eso, no se vuelven a cometer estos errores nuevamente. Tanto desde el gobierno nacional, qué bueno que hubiera sido que antes de emitir esas medidas, antes de reunirse con el Fondo Monetario Internacional, hubiera llamado a una mesa donde están los sectores indígenas, campesinos, sociales, los sectores productivos. Queremos discutir con los sectores productivos, empresariales. Pero venimos de un proceso de diálogo desde mayo de 2017, el gobierno convocó a este denominado diálogo nacional. ¿No hubo resultados entonces o no fueron parte del diálogo? Yo creo que los diálogos eran un amague que estaban tirando para otro lado, ¿no? O sea, habían generalidades, porque nadie, inclusive tengo que ser honesto, he escuchado a algunos sectores empresariales que se sorprendieron cuando dio esa medida. Claro. Aquí nos lo dijo el presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Así es. Pero la FEINE en su momento sí participó en diálogos previos con el gobierno sobre otros temas. No hemos sido convocados. Nunca. No hemos sido convocados, de hecho... ¿En serio? ¿Nunca les han convocado? No hemos sido convocados, de hecho nuestro presidente ha hecho, y toda la directiva en las provincias nos han comunicado que no ha habido ese proceso de invitación. No sé con quién estarán en este caso en ese proceso de diálogo. Creo que la CONAIE sí estaba, porque estaba inclusive representado ahí alguien en la Secretaría de Aguas y tenían alguna aquí conexión. nos dijo Jaime Vargas la semana pasada que estuvo acá, que la última vez que dialogaron con el gobierno fue el 11 de diciembre de 2017. Y que nosotros no hemos tenido ninguna situación. ¿Y ahora la están teniendo o no? Bueno, vamos a ese plano que justamente estamos trabajando. Nosotros, de hecho, aportamos, y la FEINE me ha pedido, en este caso, que participara y aportara en la solución, en planteamientos a este tema. Y nos hemos involucrado conjuntamente con la directiva. El domingo 13, justamente estuvimos aportando ahí la FEINE para una solución. Estuvo, y le dijimos fue por supuesto, y también habló, ¿no? Acompañamos y estuvimos presentes en la mesa técnica. Y en ese contexto al gobierno nacional señalamos claramente que nosotros no estamos en la desestabilización, que no queremos que tumbar un gobierno o ir con esos discursos. Posiblemente alguien que se subió a la camioneta y tenía ese discurso es normal en la vida política, pero de ninguna manera nosotros señalamos que este es un tema desestabilizador de un gobierno. ¿Qué queríamos? Con claridad, la derogatoria del decreto ejecutivo 883. Ya se derogó el decreto, ahora el tema es que y nosotros debe haber también uno hemos nuevo. compromiso. Vamos viendo los compromisos que hemos llegado. Dijimos al presidente, deroga el decreto, nosotros bajamos las movilizaciones y creo que en ello ya estamos tas con tas y estamos pagados. Ahora, hay un segundo elemento. El segundo elemento determina un nuevo decreto en el cual se va a focalizar, pero hacia los que más tienen, ojo, y el decreto dice claramente en esa perspectiva. Entonces, nosotros hemos asistido a una primera reunión, pero cuando vamos a una primera reunión en Naciones Unidas, conjuntamente con la CONAIE y las otras organizaciones, pues nos sentimos que tenemos, en este caso, procesos para nuestros dirigentes, procesos de ámbito penal, judiciales, procesos iniciados por el gobierno nacional. Si el diálogo quiere seguir por buen camino, tienen que desistir de esos procesos. Yo creo que tienen que ver las condiciones. Es decir, si usted va a un proceso de diálogo, tiene que crear las condiciones mínimas para que no haya presión de ninguno de los lados, para que en este contexto todos los integrantes puedan definir un tema en un diálogo abierto y sincero, pero en no el caso podemos de la FEINE, ¿ustedes tienen dirigentes que están procesados? Sí, por supuesto, está procesado nuestro presidente, que es de Eustaquio Toala. También se lo había procesado por el tema con otros dirigentes del tema de Manuel Chuchilán y otros que están procesados. Ellos también, están procesados por el tema de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura y el otro también por de la Asamblea, ¿no? A pesar que no dirigieron la palabra, estuvieron otras cuestiones, pero se les va procesado. Y en provincias también hay gente que lastimosamente está teniendo algunos procesos en ese tema. Ahí voy a ser concreto. En la primera reunión que tuvimos, se planteó desde la FEINE que se cree una comisión para que investigue, porque estamos de acuerdo, no tiene que quedar nada en la impunidad.
pero tampoco tiene que haber la criminalización de la protesta social. Entonces, en ese contexto, una comisión independiente que investigue las muertes, cómo se produjeron esas muertes, responsabilice de esas muertes, heridos. Por supuesto que sí, también hay de la fuerza pública, se haga la investigación. Aquí no queremos que nada se tape, ¿no? Y en otro contexto también nos dé un informe sobre ese tema. Nosotros estamos planteando ello para transparentar, pero mientras tanto nos den las facilidades, al menos a los que están en esta mesa, de parte de la FEINE, de la CONAIE, que están siendo procesados. No podemos ir a una mesa de diálogo si no tenemos claridad y transparencia en este tema. Se está queriendo estigmatizar a los pueblos indígenas de que somos violentos, de que somos ladrones, de que somos un sinnúmero de que cosas. Son corruptos también, porque ahora vemos publicaciones en prensa donde les están sacando... Sería bueno que saquen todos los de Odebrecht y toda la gente que se ha llevado la plata, los miles y miles de millones de dólares, pero nosotros no le vamos a correr, y ahí comparto con nuestros dirigentes. Nosotros no vamos a pedir asilo en ninguna embajada, vamos a estar aquí. Y si, como decía nuestro presidente, si hay que ir preso por una causa justa, no hay ningún inconveniente. La lucha está ahí. En esa no le tememos, y el gobierno no crea que, con el respeto de los transportistas, no crea que a la primera circunstancia van a salir corriendo. Y eso ya tenemos una cuestión de historia en ese proceso. Entonces, Marco, la postura de FEINE es que haya un decreto que sustituya al 883 y que vaya por la línea de la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo se definiría esa focalización? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué sistema se va a utilizar? El día de ayer la FEINE hizo ya, justamente luego de un análisis que hemos realizado de distintos niveles, tanto con nuestras bases, también con nuestros compañeros economistas y distintos sectores. Primero, el diésel, nosotros hay una posición clara que la dijimos ayer, no se va a permitir el incremento del diésel. Para ningún segmento. Para ningún segmento. Y voy a argumentar por qué. La primera situación que la FEINE señala es que el transporte público, por ejemplo, se mueve con diésel. Y no puede ser que haya un incremento en el transporte de servicio público. Segundo, el 98% de los productos agrícolas, mercaderías, se transportan mediante el consumo del diésel. ¿Y eso qué implica? Si hay incremento en el transporte público y en el transporte, en este caso de productos, pues incrementará la canasta básica. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos y hemos planteado que el diésel, por ahora, sabiendo con todas las complicaciones que hay, no debe incrementar porque va a afectar el bolsillo de los que no tienen empleo, de la gente más sencilla, de la gente más pobre. Y ahí hay un tema, por ejemplo, que nos han dicho, bueno, pero hay, inclusive vi algunos reportajes de algunos medios de comunicación, que algunos vemos que están por otra línea, señalan que hay, por ejemplo, el contrabando, y miles de dólares se van en el contrabando. Por Dios, o sea, la policía y el ejército es bueno para dar palo a los indígenas y en este caso tener una represión, como algunos lo han señalado, brutal. O hace bien su trabajo en las fronteras, controlando, por ejemplo, el tema, en este caso, del paso del combustible para otros fines que no son. Entonces ahí hay que dejar las cosas claras. En el ámbito de la gasolina extra y Ecopaís, nosotros creemos, y como dice el decreto, sí, hay que focalizar. Pero no vamos a focalizar a los que menos tienen. Vamos a focalizar, como se ha dicho, y yo he escuchado en muchos medios de comunicación, yo sí puedo pagar la gasolina, yo no quiero que me subsidie. Por supuesto, a esas personas queremos que vaya focalizado, en este caso, que se le elimine el subsidio y se incremente para ellos el precio del combustible, de la gasolina. Y ahí hay un elemento más que yo quisiera señalar. ¿Cómo se puede hacer esto? Hoy usted va a una gasolinera, ya le ponen la placa, saben qué carro es, cuánto cuesta, está cruzado con rentas internas, sabe cuánto usted gana, y en ese contexto, las personas que tengan posibilidades, por ejemplo, alguien que tiene un vehículo pequeño de 30, 40 mil dólares, tiene que pagar, no tiene por qué subsidiar el Estado, ahí estamos de acuerdo, pero también alguien que tiene ingresos, por ejemplo, sobre los 70, 80, 90 mil, 100 mil dólares, como se ha señalado, en torno a la declaración del impuesto a la renta, pues también se pueda eliminar ese subsidio. O sea, para ese caso entonces, para el diésel, oposición total a una eliminación del subsidio, focalización del subsidio, para el caso de Extra, sí y Extra y Ecopaís, sí focalización del subsidio. Esa es la posición. Y ahí vamos a un tema de fondo. ¿Y en el diésel no hay cómo manejar un punto intermedio? Nosotros creemos que no hay, por la situación, por la magnitud en la cual esto es una medida inflacionaria. Pero vamos a hablar claro, le hemos dicho al gobierno.
No es un tema sí, podemos analizar que es un subsidio injusto, pero estamos dando alternativas. En el caso del diésel, quiero dejar claro como FEINE, porque creemos que ahorita estamos, por ejemplo, en un cambio de la matriz energética, por ejemplo, ¿no? De hecho, tenemos centrales hidroeléctricas, estamos generando ya un importante monto de energía eléctrica, que a la larga, para ir quitando este subsidio, por ejemplo, el transporte público se vaya cambiando de buses, de diésel, ¿no es cierto? Se vayan cambiando hacia sistemas eléctricos. Y esto a mediano plazo estamos de acuerdo que hay que eliminar el subsidio. No vamos a dejar ahí, ojo, y por eso dejo claro la posición. Es decir, el cambio de la matriz energética nos va a permitir quitar este subsidio cuando justamente estos sectores vulnerables que usan servicio público, transportación de productos, sea cambiado para una nueva visión. Es decir, a mediano plazo, sí, este subsidio será eliminado. Hoy estamos hablando específicamente del decreto que va a reemplazar al 883, pero hay, digamos, otros temas que forman parte de este proceso de diálogo. Uno de los pedidos era que se transparente y que se abra al público los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí uno de los tantos especialistas de materia económica que estuvo con nosotros en estos micrófonos, Jaime Gallegos, nos decía, a ver, aquí lo de fondo es la privatización de las empresas públicas y en esas están las hidroeléctricas. ¿Cuál va a ser la postura de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, con respecto a la posibilidad de que el gobierno pueda monetizar o privatizar las hidroeléctricas y ahí encarecer, en cambio, el precio de la electricidad? Nosotros en ello no estamos de acuerdo en la privatización de los sectores estratégicos y sobre todo también de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Hay otras que se podrían focalizar, como por ejemplo son los bienes que tiene Inmobiliar, aproximadamente 300 millones de dólares en bienes y en los cuales se está gastando en mantenimiento. Ahí también hay que ver otros elementos en los cuales sí se pueda el Estado desprender de algunas circunstancias, pero no estos sectores estratégicos, que es fundamental. Hoy estamos planteando una solución al cambio de la matriz, en este caso energética, para quitar los subsidios y es necesario, fundamental, que el Estado esté a cargo para tener precios cómodos para esa energía. Pero allí le decimos también que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno no quiere, pues esto ha querido justificar por un tema de subsidio inequitativo, de que hay contrabando de combustible. No, esos temas son importantes, pero lo fundamental es el hueco fiscal que tiene el gobierno nacional de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se va a salir a este proceso? Y nosotros estamos planteando ahí ya, para no discutir solamente el decreto, porque va a empeñar el gobierno nacional en decir, sí, pero necesito el recurso. Entonces nosotros, pues tenemos también una propuesta en ello. Por ejemplo, la transparentación del patrimonio de mucha gente de recursos económicos que los tienen escondidos. Y en ese contexto sí queremos saber que transparenten ese patrimonio, que incluso muchos tienen fuera del país, y aquí mismo, mediante otros nombres, y no se registra. ¿Y para qué esa transparentación? Porque básicamente nosotros queremos que ahí sí se cruce un impuesto directo para esos bienes. Por ejemplo, del 1 por 1000 para estos impuestos que realmente sean transparentados. Ahí vamos a tener recursos. También la optimización del gasto público. ¿Cómo? Mediante la eliminación, por ejemplo, yo sí, en una reflexión de la FEINE, sí discutió mucho ello. Hay un fondo partidario. ¿Para qué se dan los partidos políticos un fondo cuando estamos en crisis? Ahí, por ejemplo, hay recursos. La eliminación de los sueldos vitalicios. Ustedes hacían un análisis, por Dios, $1 millón cada año. Alguien dirá, pero sí no impacta. Son hechos simbólicos que el gobierno tendría que, por decencia, inclusive el gobierno nacional que tiene 2 sueldos, por dar el ejemplo. Pero no solamente decirle al pobre campesino indígena, al joven que no tiene empleo, te voy a subir el precio del pasaje de transporte público, te voy a subir la canasta básica. Entonces ahí queremos ser claros. La venta de los aviones presidenciales, por Dios. Hay otros países en los cuales el presidente tranquilamente va en aviones particulares. Pero sí debe tener por lo menos un avión el presidente. Pues, hay dos aviones. Mire el ejemplo. ¿Ha visto el presidente de México? Tranquilamente se puede hacer. Tenemos que dar ejemplo de austeridad. Yo sé que cuando hay los recursos, yo creo que en el tema de los aviones, sí, si tienen 2 y hay que vender uno, que vendan uno, pero tiene que tener un avión el presidente. Ya, pero sea quien sea el presidente, sea quien sea.
Fíjate, Para Mario. nosotros, que todos sean, si todos vamos a andar a pata, todos a pata. Y el ejemplo tiene que dar el presidente, así de claro. Oiga, aquí no tiene que haber privilegios para nadie. Me viene una pregunta, déjeme retornar rápidamente al tema de los combustibles. Me dicen, ¿y qué pasa con los vehículos de alta gama que consumen diésel? Porque eso también se está hablando, ¿no? Aquí hay vehículos de alta gama que consumen diésel. Sí, ahí queremos señalar que se puede ¿Cómo hacemos ahí? filtrar la compra, porque sí hay un número muy reducido en torno al tema, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos que señalar que hay, por ejemplo, pequeñas camionetas, básicamente de los sectores rurales, de la transportación comunitaria, que se mueven con diésel, ¿no? Que son carros pequeños, pero hay de alta gama que también se podría focalizar, pero también ya en este caso prohibir la importación de carros a diésel, en este caso de gama alta, que no sean vendidos aquí en el Ecuador. Siguiendo con las propuestas que tenemos, por supuesto que también hay que reducir el número de asambleístas, estamos de acuerdo, creo que ese número también tiene que ser reducido. El 10% superior de las instituciones públicas, del sector público, también que colaboren, un 10%, por ejemplo, de reducción de salarios. Aquí no tiene que quedar nadie fuera de este proceso. Todos tenemos que colaborar. Lo único que nosotros no vemos es que se le quiera poner al pobre, al indígena, a los más sencillos y a más humildes a que paguen todos los platos rotos. Como también queremos la negociación de los contratos petroleros, de la intermediación petrolera. Sabemos que están solamente para intermediar entre lo que explota el Ecuador y llega a otro país. Ustedes saben a lo que me refiero, van entre $2 o $3 de intermediación. Ahí hay miles de millones de dólares en los cuales, si se renegocia este tema y se lo hace una venta directa, se pueden recopilar. Y así hay un sinnúmero de propuestas. Por ejemplo, en el tema de la aplicación de la ley de transparencia, de la ley orgánica de fomento productivo y atracción a las inversiones, es el hecho donde los grandes deudores, aproximadamente 30 deudores, hicieron humo 1.150 millones de dólares de propia fuente en este caso del SRI. Entonces, ahí están los recursos, no es que no hay los recursos. Y por eso, para concluir esta parte, y tenemos más iniciativas de las cuales se puede ajustar el cinturón en estos momentos de crisis. Hay un tema más. Ahora perdón, Marco, una cosa nada más. A propósito de la propuesta de eliminar el número de legisladores. Ayer la Asamblea conformó una comisión que va a encargarse de tramitar unas enmiendas a la Constitución. Quizás podría ser la oportunidad ahí para definir ese tema. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? ¿Con cuántos legisladores podría funcionar un parlamento que actualmente tiene 137? Y esto le pregunto por qué. Porque hay otra propuesta que lo que quiere es duplicar el rol del legislativo teniendo dos cámaras, una de baja y una alta. Si no funciona la una, las dos va a ser peor. Pues imagina usted. En ese contexto. Hay quienes quieren tener senadores y representantes. Sí, yo creo que un 30% es viable para que funcione una asamblea conforme, creo que el proceso hay que trabajarlo conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral para determinar en esta reforma que existe inclusive de elecciones para ya aplicar inclusive para el próximo proceso electoral del 2021. Pero yo señalo esa ineptitud de la Asamblea hoy en algunas circunstancias. Crean comisiones y comisiones ocasionales cuando hay comisiones que ni siquiera se reúnen, como la de los trabajadores, terrible. Claro. 4 meses sin trabajar y crean una nueva comisión. En lugar de estar creando nuevas comisiones, a esas comisiones vagas que no hacen nada, sería bueno que les manden proyectos de ley para que realmente trabajen. Entonces, miren la incoherencia. Estamos en crisis. Y ustedes saben que la Asamblea, la creación de una comisión implica más personal, claro, implica nuevamente más gasto administrativo. Logística. Cuando hay una comisión que no está funcionando. Entonces, Marco, la incoherencia del sector político es terrible. Se me termina el tiempo. Hoy le hago una pregunta para cerrar. Hay una invitación de la CONAIE a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales para la elaboración de un proyecto de nuevo modelo económico que evite el endoso del nuevo paquetazo contra el pueblo. Esto va a ser hoy a las 10 de la mañana en la sede de la CONAIE. ¿La FEINE fue invitada a esta reunión? Sí, nosotros hemos enviado una carta también a Naciones Unidas el día de ayer, señalando que, por favor, como ellos son, en este caso, podríamos decir, los mediadores, también hay observadores que estuvieron presentes en la firma del convenio. Hemos exhortado a cada uno a que se reactive las mesas. Nosotros hemos sido claro que estas propuestas no es una discusión sectores sociales y gobierno.
hemos dicho que se amplíe. Queremos estas propuestas, debatir con los sectores productivos empresariales. Aquí no hay que obviar a nadie, no hay que cometer, y ahí voy a los aprendizajes justamente de lo que no debe volver a pasar. Nunca más un gobierno quite a algún sector social o productivo de las decisiones graves que tiene nuestro país. Es como una familia. Cuando lastimosamente el padre se queda sin empleo y ya no hay para ir el domingo al estadio, a alguna cuestión, hay que decirle a los hijos, no hay plata, por lo tanto hoy vamos a comer en casa, ¿no? Y vamos a comer, antes comíamos afuera, hoy vamos a comer adentro, vamos a ahorrarnos esto, vamos a hacer esto otro, y todos están conscientes. Pero si no se trabaja en conjunto y el padre toma una decisión, va a creer que simplemente es un mal padre, y por lo tanto va a haber complicaciones en la familia. Ese ejemplo así de sencillo es como debemos trabajar, es decir, todos los actores, los sectores productivos, los sectores indígenas, los sectores sociales, los trabajadores. Cuando el gobierno tenga esa capacidad, es la propuesta de la FEINE, de sentar y sacar esa solución, saldremos adelante. Caso al contrario, me daría una pena que se vuelva a repetir los hechos. Y no solamente aquí, sino también lo estamos viendo en Chile, en Haití, en distintos países. La pobreza, la inequidad, causa problemas y nunca habrá paz si no hay justicia. Correcto, Marco, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Marco Murillo, ex legislador, ex presidente de la FEINE, además, él integra hoy la Comisión Política de la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE, dándonos su punto de vista respecto de los diálogos con el gobierno dentro de lo que tiene que ver con el presente y futuro de los subsidios a los combustibles. Radicalmente la FEINE se opone a la eliminación del subsidio y a la focalización del subsidio al diésel, si plantean focalización para las gasolinas Extra y Ecopaís. 7 de la mañana, 34 minutos en la primera hora.